En la sección de Be'alotejá, la Torá nos habla sobre la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Así nos dice la Torá, y esto lleva prolongados versículos en la Torá en esta sección de Be'alotejá. Al pi Hashem Isau, Be'al pi Hashem y Hanú. El pueblo de Israel iba por el desierto y el pueblo de Israel acampaba en el desierto. Y todo al pi Hashem. El pueblo de Israel es todo al pi Hashem. Según Hashem, cuando Hashem, la nube, se posaba en el ámbito del pueblo de Israel, el pueblo de Israel acampaba. Y cuando la nube se elevaba, el pueblo de Israel seguía sus estadios hasta llegar a la bendita tierra de Israel. Eso es lo que nos dice la Torá esta semana. Al pi Hashem Isau bnei Israel. El pueblo de Israel iba, viajaba, Be'al pi Hashem y Hanú, y el pueblo de Israel acampaba. Eso es lo que nos dice la Torá, la palabra y Hanú. Hay algo muy bonito, hay algo muy precioso que explican los Jajamim sobre la palabra y Hanú. A simple vista, la palabra y Hanú viene de la palabra Mahané. Mahané, que Mahané significa, nosotros sabemos, campamento. El pueblo de Israel acampaba, Mahané. La palabra Ihanú, Mahané, tiene otra acepción que significa Hanún. Hanún, Haniná, Gen. Gen significa gracia. Gen Bajesed. La palabra Gen significa gracia. ¿Qué tiene que ver acá? Explican los Jajamim muy bonito. Hay un versículo, el Salmo 67. En el Salmo 67 del Teilín, lo leemos todos los días. Dice el rey David, Salmo 67. Eloikim yehanenu bibargenu, Yael panav itanu sela, que Hashem yihanenu, Haniná. Y que Hashem le pedimos yihanenu, agrácianos, veibargenu, Yael panav itanu sela. Le pedimos a Hashem Haniná, Mahané, y le pedimos Ibargenu, yihanenu, vibargenu, que Hashem evidentemente nos bendiga, pero antes del tema de la bendición aparece el tema Ihanenu, que Hashem nos agracie y nos bendiga. Ihanenu veibargenu. Y a él panam, que Hashem siempre irradie su rostro sobre nosotros. Explican los Jajamim por qué quiere decir, cuál es la diferencia entre que le pedimos a Hashem, el rey David, Ihanenu, que Hashem nos agracie, y que Hashem nos bendiga. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Ihanenu, que Hashem nos agracie, con que Hashem nos bendiga? ¿Cuál es la diferencia? Explican los Jajamim que la palabra, nosotros pedimos a Hashem, por supuesto, verajá, que Hashem nos bendiga y nos mande toda la verajot que necesitamos. Está bien, pero ¿qué es Ihanenu? Ihanenu es gracia. Gracia se le da a una persona que no se lo merece. En realidad, lo que la persona merece a raíz de sus actos es verajá. Y Hanenú, le pedimos que Hashem nos agracie. Vamos a dar un ejemplo. Un presidente de la nación puede hacer Haniná, puede agraciarse con alguien. Puede decir, este preso, a pesar de que merece estar preso, de todos modos tiene Haniná. El presidente tiene la autoridad, tiene el fuero, el poder de sacar a una persona de la cárcel, a pesar que se merece estar en la cárcel, a pesar que se merece. Pero el presidente tiene Haniná, Hanún, tiene esa facultad de traer gracia y tener complacencia, misericordia, piedad sobre una persona. Entonces hay dos cosas. Está lo que la persona se gana realmente, que eso es verajá, que eso es bendición. Pero acá el Salmo, explican los Jajamim, nos está dando un código, nos está dando un dato impresionante. Hay algo más que verajá, hay Haniná, hay que Hashem nos agracie. ¿Cómo logramos la gracia divina? Así como explicamos en el ejemplo antes, gracia significa una persona que se merece el castigo, se merece estar en la cárcel, pero el presidente viene, tiene la facultad de traer Haniná, de agraciarse y que esta persona salga de la cárcel. Del mismo modo, Hashem funciona del mismo momento, así funciona Hashem.
Explican los Jajamim que lo que le pedimos, y Hanenú, que Hashem vierta su gracia sobre nosotros, significa cuando la persona recibe diferentes dificultades, un obstáculo en la vida, y la persona no se queja, la persona no maldice su suerte, sino entiende que todo es para su bien, medita y comprende que lo que Hashem le mandó, esa dificultad, en definitiva es, como siempre hablamos, para el crecimiento de la persona, para la superación de la persona, para la madurez de la persona. Entonces ahí tiene gracia, que dice Hashem, yo me agracio con esa persona, yo le mandé un obstáculo que naturalmente una persona que recibe un obstáculo se pone triste, se enoja, puede patear y maldecir su suerte. O una persona de fe dice, todo lo que Hashem me mandó, este obstáculo, esta prueba que Hashem me está poniendo, Hasbe Shalom, que Hashem no nos pruebe, pero este obstáculo que estoy recibiendo ahora, lo tomo realmente para maduración, para crecimiento. Eso me ayuda a crecer y entender que tengo que crecer. Entonces, ay, Hanenú, Hashem se agracia a esa persona. Esto es lo que estamos diciendo ahora, es un secreto impresionante. Hay verajá, explican los Jajamim. Hay bendición, la persona actúa correctamente, se desempeña correctamente por la vida, tiene verajá. Pero lo que nos dice el Salmo 67, Elohim y Hanenú, nosotros que tenemos que buscar la gracia divina. ¿Qué significa? ¿Cómo buscamos la gracia divina? La Haniná, el gen, que Hashem se apiade de nosotros por intermedio que nosotros pasamos por un momento estanco, pasamos por un momento oscuro, Hasbe Shalom, y no nos abatimos, no nos ponemos tristes, Hasbe Shalom, no nos caemos en ese círculo vicioso de tristeza, de amargura, de depresión, sino todo lo contrario. Pensamos y meditamos y decimos, este obstáculo, Hashem, tiene un sentido, no lo entiendo. Hashem es ilimitado, no lo entiendo, pero sé que es para mi bien, como se dice siempre, todo es para bien. ¿Qué significa que todo es para bien? Para mi crecimiento, en definitiva para el crecimiento de todo mi entorno. Eso es lo que el rey David dice en los Salmos, Elohim y Hanenú, que Hashem se agracia y vivargenú. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y bendición? Bendición cuando uno va por el buen camino. Y gracia es cuando tiene un tropiezo, pero no se queda empantanado en el tropiezo, sino que medita y dice, en realidad, esto es para mi bien. No sé el motivo, pero sé que tengo que crecer. Sé que Hashem está esperando algo de mí para poder yo superar esta vicisitud. Esto es Elohim y Hanenú y Bargenú, y ahí sí Hashem, cuando hay Hanenú, cuando hay Bargenú, cuando hay gracia, cuando hay bendición, sigue diciendo el Salmo, y a él Panavita Nusela, que Hashem irradie su rostro sobre nosotros. Y todo esto es para explicar lo que dice la Parashá, el contexto que así empezamos. Como dijimos, al pi Hashem Isau el Yehudí se encamina según al pi Hashem, según Hashem, ve al pi Hashem y Hanú, y también acampa al pi Hashem, todo al pi Hashem, todo según criterios divinos. Hay momentos que uno avanza en la vida, la cosa va sobre ruedas, como quien dice, en rieles, la cosa va bien, fluye, brajá. Pero hay veces que es Yehanenú, al pi Hashem y Hanú, dice la Torah. Al pi Hashem y Hanú, el pueblo de Israel en el desierto, la alabanza del pueblo de Israel. Al día de hoy, lo que nos dice la Torah, la alabanza del pueblo de Israel es que toda su vida es al pi Hashem. Hay momentos que la cosa fluye y hay momentos que hay momentos estancos, que el pueblo de Israel tiene que parar, así en el desierto, como sabemos nosotros, 42 estaciones tuvo el pueblo de Israel hasta llegar a la tierra de Israel. Como dije al principio, que no solamente la Torah dice, no solamente la Torah se queda en el hecho que dice al pi Hashem y Saúl, según Hashem viajaban y según Hashem acampaban. No solamente hizo la Torah en extenso, prácticamente toda una página. La Torah
sigue explicando, dice, hay momentos, hubo tiempos, dice acá la Torah, que estaban días o meses, Barij Hanan, hay veces que estaban más tiempo, hay veces que estaban menos tiempo, como dice acá, Beshambru Bnei Israel, el Mishmeret Hashem, y siempre el pueblo de Israel cuidó Mishmeret, la observancia según Hashem. Explican los Jajamim, el Or HaHaim HaKadosh explica, para qué la Torah aumenta y me dice que hubo días más largos, hubo meses que el pueblo de Israel estuvieron estacionados, hubo días más cortos, etc. El pueblo de Israel no se quejó, dice el Or HaHaim. Acá me viene a hablar sobre el Shebach, sobre la alabanza del pueblo de Israel, que no despotricaron. Cuando avanzaron y todo fluía, Hazaku Baruch, avanzaba, todo bárbaro. Pero hay veces que se estancaban, y dice acá la Torah, podían estar meses estancados en esa estación, y dice el Or HaHaim, nadie se quejó. Lo que dice la Torah, lo que la Torah habla en extenso sobre este tema, no dice cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, avanzaban y paraban, no dice eso, sino la Torah desarrolla el tema y dice, había momentos que el pueblo de Israel quedaban tantos y tantos días, y hubo tiempos que incluso meses se quedaron en una estación. ¿Para qué lo dice la Torah? Para entender que nadie despotricó, como de vuelta al pi Hashem Isau, todo fue con sentido con Hashem. Cuando Hashem decía, se quedaban. Cuando Hashem decía, avanzaban, y todo era al pi Hashem. En la vida nuestra pasa lo mismo. Todos tenemos un horizonte, todos tenemos proyectos, todos tenemos objetivo y misión, y todo va, pero a veces nos estancamos. Cosas fortuitas, cosas que nos pasan en la familia. ¿Quién va a ayudar en la familia? Vamos a esperar, uno está estudiando la Torah, pero cuando hay que ayudar y arremangarse, ¿quién se tiene que arremangar? Uno. Es más importante, se podría decir, que el estudio de la Torah. Todos queremos estar estudiando la Torah, el placer de la Torah, pero hay momentos, hay mitzvot, que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Entonces hay momentos que yo avanzo en mi observancia, en mi cumplimiento, en el estudio de la Torah, hacia mi objetivo. Y hay veces que aparentemente estoy estanco, pero no estoy estanco, estoy creciendo. Esa es la idea. Y eso es la verajá de la persona. Aparentemente es al revés. Es al revés, como se cuenta la historia del Baal Shem Tov. Se cuenta la historia del Baal Shem Tov. Vamos a contar una historia del Baal Shem Tov. Dice que se le acercó un anciano que manejaba una carreta, un carretero. Se le acerca al Baal Shem Tov, una persona anciana, 70, 80 años, y le pregunta al Baal Shem Tov, querido Baal Shem Tov, estoy preocupado por mi Olam Haba. Ya llega una edad de la persona que está preocupada, necesita ya pensar en su eternidad, en su trascendencia. Estoy preocupado, no estudio Torah, mi observancia es limitada en las mitzvot, no sé estudiar la Torah. Entonces, dígame algún consejo para tener un poquito de Olam Haba, para tener un poquito de trascendencia. El Baal Shem Tov le dijo seriamente que si le va a hacer caso, no solamente va a tener Olam Haba, no solamente va a tener un hermoso e iluminado Olam Haba, sino va a tener un Olam Haba más grande que él mismo, que Baal Shem Tov y que todos los Jajamim. Epa, ¿cómo se logra un Olam Haba, un mundo venidero más grande que el Baal Shem Tov? ¿Cómo se logra esto? Le dijo así, si a partir de ahora aceptás todo lo que Hashem te manda con una sonrisa, a partir de ahora si aceptás todo lo que Hashem, todas las vicisitudes de la vida, los aumentos, las inflaciones, todo en el país que vivís, lo que sea, vos en ese momento recibís todas las boletas que te llegan con una sonrisa y no te quejás, hay Olam Haba, tenés Olam Haba, porque recibís todo lo que vos estás asumiendo, reconociendo que Hashem te está mandando eso. La fe es más grande que la Torah. Epa, la fe es más grande que la Torah. Como dijo Habacuc, el profeta Habacuc dice, te puedo resumir la Torah en un solo versículo.
En un solo versículo te puedo resumir toda la Torah. Habacuc 2, dice el profeta Habacuc, Tzadik bemunato yihye. El tzadik va a vivir por su fe. El tzadik es fe. El tzadik no es Torah. Uno estudia Torah, le viene un inconveniente, despotrica, se queja. ¿Qué clase de Torah es esa? Pero le dijo el Baal Shem Tov, Tzadik bemunato yihye. El tzadik genera la fe. Lo que nos hace el tzadik no es la Torah, es la fe. Aceptar todas las cuestiones de la vida con confianza, con fe, con sonrisa, con alegría. Entonces le dijo el Baal Shem Tov, si a partir de ahora vas a aceptar todo lo que te pasa en tu vida y con una alegría sincera del corazón, hay Olam Haba, vas a tener Olam Haba. Una persona, dije antes, estudia Torah, ante la menor problema, vicisitud, despotrica, se queja. ¿Dónde está la fe? La fe es más increíble todavía que esto. Entonces eso es lo que dijo el Baal Shem Tov. Si recibimos las cosas con alegría, al pi Hashem Isau, avanzamos según Hashem y nos detenemos, nos estacionamos también. La estación, paradójicamente, no es una estación. Es momento de reflexión, es momento de crecimiento. El objetivo sigue estando, el horizonte lo seguimos teniendo, pero hay momentos que avanzamos más rápido y hay veces que nos ponen palos en la rueda. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ocuparse de cosas que no estaban en la ruta que nos lleva al objetivo. Y hay que ocuparse, no sé, vamos a decir, y vos pensás que estás yendo para otro lado, no estás yendo, te estás estacionado. No estás estacionado, estás creciendo, estás evolucionando, estás superándote y así vas creciendo. Al pi Hashem Isau, al pi Hashem y Hanu, y Hanenu. Cuando Hashem te manda las cosas y vos pensás, ¿por qué Hashem me mandó este sufrimiento? Hashem no manda sufrimiento, Hashem te manda la prueba. Sufrir depende de vos. Vos crecés, madurás, sublimás, te superás. Creces y vas más al objetivo todavía y capaz que de ese estacionamiento después creces más. Como dije antes, hay mitzvot que uno no las puede hacer otra persona, tenés que hacer vos. Vos querés estudiar Torah, pero hay veces que tenés que lavar los platos. Entonces, bueno, esto es un estacionamiento. No, eso te hace mejor persona. Esa prueba que Hashem te puso, eso mismo te hace mejor persona. Y así vamos superándonos. Como hay otra historia, la historia del Ben Ish Chai, el gran rabino sefaradí Ben Ish Chai de Bagdad, Yosef Haim de Bagdad. El rabino Yosef Haim de Bagdad, tzadik, líder de la judería de Irak, líder de la judería de Bagdad, de toda la luz de los sefaradim. ¿Quién no habla del Ben Ish Chai? Kadosh tzadik. El Ben Ish Chai una vez firmó algo en pro de sus hermanos eran comerciantes, escribe en su libro que los hermanos eran comerciantes. Él firmó algo que no tenía que haber firmado y terminó preso, Shloshim Yom, 30 días estuvo preso en la cárcel, no solamente en una cárcel, en un lugar que, ya cárcel decir es un lujo, cuenta él, era una pieza chiquitita, llena de cosas feas, 30 días, no tenía libros, no tenía para hacerte, no tenía nada para estudiar, 30 días hasta que después de tantos pensamientos lo dejan libre. Cuando sale de la cárcel, escribe en su libro, se encontró con un zaken, se encontró con un anciano, no sabemos si ese anciano realmente era un anciano o si realmente era un ángel vestido de anciano. Y le preguntó, ¿por qué tuve que sufrir todo esto? Estamos hablando de un tzadik que no paraba de estudiar la Torá y de divulgar la Torá. ¿Por qué 30 días tuve que sufrir todo esto? Le dijo el tzadik, hay cosas que vos no entendés. Los tikkunim, las reparaciones, las refinaciones que vos lograste en esos 30 días. Había almas que no podían subir al cielo y vos por intermedio de 30 días de teshuvá, de reflexión, hiciste tikkunim, hiciste arreglos que ni siquiera te puedes imaginar todos los arreglos que hiciste. Como hablamos antes en el desierto,
En el desierto había tikunim, había chispas que se arreglaban así nomás. Los Yehudim estaban un día ahí, como dice la Torá, y a veces estaban meses en un lugar. Había más chispas que refinar. Eso nosotros no lo entendemos. Entonces le pregunto de vuelta al gran tzadik Ben Ishai Sefaradí de Bagdad, ¿por qué tuve que estar 30 días preso en un lugar tan bajo, con gente baja que escuchaba cosas miserables todo el tiempo? Le respondió el tzadik, le respondió el zaken, el anciano, ni siquiera te imaginás todos los logros y todas las redenciones que trajiste al mundo. Había almas que no podían subir en ese lugar, y por intermedio de tu teshuvá y por intermedio de tu estudio de Torá te elevaste. ¿Qué dice la Torá? Al pi Hashem Isaú, el Ben Ishai se paraba y hablaba horas de Torá. Y hay veces que no pudo estudiar la Torá, tuvo que estar en la cárcel. Al pi Hashem y Hanú, pero Hashem está conmigo también en la cárcel. Al pi Hashem y Hanú. Y Hanú, que dijimos antes, Haniná. Cuando Hashem trae gracia, cuando realmente yo estoy pasando por un momento difícil y no me quejo. Como hablamos antes, el Baal Shem Tov, el Ben Ishai, no me quejo. Comprendo lo que puedo comprender y sé que es para mi maduración y sé que es para mi superación. Como le dijo el Baal Shem Tov a ese carretero, Tzadik bemunato yihye, el tzadik vive por su fe. Hay algo más grande que la Torá. Tzadik bemunato, cuando una persona toma las cosas de la vida con simjá, con alegría, ni que hablar si estudiamos Torá, más todavía. Aceptamos todo lo que nos viene de Hashem con alegría. Entonces ese Olam Habá que tenemos es insuperable. Al pi Hashem y Hanú, nosotros en este mundo vemos estacionamiento, vemos parada, pero en realidad es crecimiento. Es crecimiento, es superación, como hablamos antes. De vuelta, al pi Hashem Isaú, dice la Torá, según Hashem avanzamos y hay veces que nos quedamos parados. Y la Torá alarga y nos dice, hay veces que estaban días, y hay veces que estaban meses, y uno se puede preguntar, pero refunfuñar. Nos dice el Ora Jaim, nadie despotricó. Esa es la alabanza del pueblo de Israel. Nadie se quejó. Cuando son días, son días. Cuando son meses que tengo que estar parado, tengo que estar parado. Algo voy a aprender, algo voy a crecer. Y voy detrás de mi objetivo, de mi horizonte. Todo sigue igual. Y vamos avanzando por la vida. A veces pasos más grandes, a veces un poquito menos, como en la ruta. A veces que hay que parar, semáforo en rojo. Pero todo nos lleva, Baruch Hashem, al objetivo. El Arizal, como nos dice en Isaías, el profeta Isaías nos dice en el capítulo 54, después se fijan, en el capítulo 54 Isaías nos dice, Roni Akará, lo yaldá, que se alegre la estéril que no da luz. Señores, un estéril que no da luz se va a alegrar. Así nos dice Isaías, Roni Akará, lo yaldá, que se alegre la mujer estéril que no da frutos. Lo decimos en el Shea Brajot, Samach te Samach, Betagel Akará, que se alegre la mujer estéril. Sostasis Betagel Akará, que se alegre la mujer estéril. Lo decimos en Shea Brajot en el casamiento, que se alegre la mujer estéril. Isaías nos dice que se alegre Roni Akará, lo yaldá, que se alegre la mujer estéril que no tiene hijos. Señores, una mujer estéril, ¿de qué se va a alegrar? Se va a alegrar. Todos tenemos nuestra tikkun y todos nos podemos, Hasbe Shalom, que Hashem no nos pruebe. Pero siempre debemos alegrarnos. Dice el profeta Isaías, impresionante, incluso una mujer estéril que se alegre. Y más adelante nos sigue diciendo, Yerushalayim es estéril porque sus hijos no están en ella, todos sus hijos no están en ella, pero va a llegar un momento que Teled la cara va a dar a luz. Eso es lo que está hablando, que por intermedio de la alegría va a dejar de ser Akara. Esa es la historia. Vos pensás que porque si sos Akara, tenés un problema, en este caso, sos estéril, si estás triste y amargada vas a tener hijos, Hasbe Shalom.
Dice Isaías que se alegre la mujer estéril. Y por intermedio que se alegra la mujer estéril, ahí va a dar a luz. Es impresionante lo que nos dice Isaías 54. Roni Besim Gelo y Aldá. Que se alegre la mujer estéril que no tiene hijos. Señores, que no tiene hijos, va a tener hijos. Por intermedio de la alegría, ¿qué le dijo el Baal Shem Tov? Por intermedio de estar contento, Hay Olam Haba, vas a tener Olam Haba. Un Olam Haba mucho más grande que el mío que estudia Torah, le dijo el Baal Shem Tov. Alegrate, le dijo a la mujer estéril. Es tu visión, es tu función por el momento. Estás en un estanco, estás en un estacionamiento. Entonces va a decir, bueno, estoy yendo para atrás. No, si madurás, si tomás conciencia, no estás yendo para atrás. Te estás acercando más al objetivo. Y esto da lugar a abrir el libro del gran cabalista Number One, el Arizal. El Arizal escribe Shara Gilgulim. Shara Gilgulim es un libro que habla de las reencarnaciones. Gilgulim, las reencarnaciones. Y nos dice el Arizal, el libro de Shara Gilgulim, el libro de la reencarnación, algo impresionante. Dice así, Baruch HaGeber, dice Jeremías, en el capítulo 17 de Jeremías dice así, Baruch HaGeber, bendita la persona que confía en Hashem, vaya que el chatur va a ser como un árbol florido, un árbol con mucho fruto. Y se lo sigue diciendo Jeremías, maldita la persona que cree en las personas, va a ser como una hierba en el desierto. Así nos dice en el capítulo 17, se fijan bien, en el capítulo 17 de Jeremías nos dice todo esto. Que Baruja de vuelta, dichosa la persona que confía en Hashem, va a ser como un árbol frutal. Y maldita la persona que cree en las personas, va a ser como una hierba en el desierto. Capítulo 17 de Jeremías, se fijan todo. Pregunta en el libro de las reencarnaciones, el Arizal, ¿por qué la persona que confía en Hashem va a ser como un árbol frutal? ¿Y por qué la persona que confía en el ser humano va a ser como una hierba en el desierto? Claramente dice, Ki yavot tov ishkon harum bamidbar, va a estar como una hierba en el desierto. La persona, maldita la persona que confía en los hombres. ¿Por qué una cosa, por qué la otra? Explica el Arizal algo impresionante. Una persona que confía en Hashem, capaz que hizo todos los pecados del mundo, pero confía en Hashem, va a ser reencarnado en una fruta, entonces fácilmente va a ser redimido. Las frutas crecen en un lugar donde hay gente, va a venir un tzadik, va a comer la fruta y va a hacer una braja, lo va a elevar. Pero hay otra persona que puede ser que estudie Torah, dice el Arizal, pero no confía en Hashem. Y dice, va a ser como una hierba en el desierto. ¿Quién pasa en el desierto? El camello, el beduino, le va a tardar más hasta ser redimido. Esto es algo impresionante. El Arizal dice algo increíble. En el Sefer Sharea Gilgulim, los pórticos de la reencarnación. Dice, hay una persona que confía en Hashem, no es tan tzadik, confía en Hashem. Esa persona se compara, dice acá el profeta Jeremías, a un árbol frutal. ¿Por qué un árbol frutal? Porque confía en Hashem, entonces va a ser en una reencarnación. No se portó correctamente, perfecto, pero va a ser redimido más fácil. Va a ser como un árbol frutal, va a pasar una persona, va a ser una bendición y lo va a elevar. Pero hay una persona que puede ser que tenga todas las cosas, toda la Torah, pero no confió en Hashem. Maldita la persona que confía en el hombre, va a ser como una hierba, dice Jeremías, en el desierto. ¿Por qué como una hierba en el desierto? ¿Quién pasa por ahí? A lo sumo va a estar esperando que pase un camellito y lo coma. Quiere decir que todo pasa, como dijo el Baal Shem Tov, tzadik bemunato yihye. El tzadik va a vivir por intermedio de su fe. Eso es lo que nos dice la Torah esta semana. Y no solamente dice el versículo, se extiende la Torah, varios versículos, prácticamente una página, para explicarnos todo este tema, que los Yehudim avanzaban según Hashem y se estancaban según Hashem, todos según Hashem. La Torah, por supuesto, es nuestra guía. Y la Torah nos dice que hay momentos de seguir adelante y hay momentos que tenés que cerrar el libro y arremangarte y ayudar en casa. ¿No? Si no lo vas a hacer vos, no lo va a hacer nadie.
Y eso es tu crecimiento. Estás creciendo como ser humano. No te estás estancando. Aparentemente uno te ve de afuera una foto del rabino lavando los platos. Mira cómo lava los platos. Pero en realidad, si nos vemos la película completa, te estás superando. Estás creciendo hacia tu objetivo. Eso es lo que nos dice la Torá esta semana. La travesía del pueblo de Israel por el desierto. Al pi Hashem Isau, el pueblo de Israel avanzaba según los dictámenes de Hashem, de al pi Hashem y Ejanú, y cuando Hashem quería, nos deteníamos. Pero esa detención en realidad no es detención, es crecimiento, para después avanzar de manera mucho más elevada.